Capítulo 6. En el punto de mira 2. Nota del autor. Te va a encantar lo que hice con las letras de color. No es solo por estilo, no. Míralo con atención. Míralo de verdad. Hay más aquí que solo estilo. Obsérvalo con atención. Siéntelo. Los colores transmiten más que pigmento. Transmiten intención. Comenta si ves lo que hice. Las calles de Ponyville vibraban con el suave murmullo del atardecer. Los faroles se encendían uno a uno, proyectando suaves destellos dorados y ámbar sobre los senderos adoquinados, mientras los ponis se dirigían al club para el evento que Vinyl Scratch llevaba semanas promocionando. Los carteles habían aparecido días atrás. Letras en negrita, tinta neón y frases como en directo al anochecer. Y concurso de talentos locales. Salpicaban vallas, ventanas y farolas. La emoción flotaba en el aire como estática. Los cascos resonaban más rápido. Las conversaciones se intensificaban. Algunas yeguas llevaban barras luminosas. Otras se peinaban las crines solo para el espectáculo. Los sementales jóvenes arrastraban amplificadores por la calle mientras los pegasos volaban sobre sus cabezas con bebidas y bocadillos. El club, enclavado entre una tetería y una tienda de pinturas, vibraba con luces de colores que se derramaban por las puertas abiertas. Y desde la sombra de un estrecho callejón, un semental observaba todo con ojos atentos. Dio un paso adelante, con su capa gris carbón rozando el suelo tras él. Sin encantamientos ni armadura, pero funcional. No era la capa de sombra, ni estaba vinculada a la identidad de solsticio nocturno. Era ordinaria por diseño. Olvidable. Pero lo incriminó lo suficiente. Caminaba con una confianza serena, con la funda de guitarra colgada a la espalda y la capucha baja, pero discreta. Su rostro era visible, solo parcialmente. Lo justo para que se preguntaran. Esta noche, él no era el Manitas. Esta noche, él no era el justiciero. Esta noche, él era Nightshade. Un nombre. Un susurro. Una oportunidad de ser visto, pero no conocido. Pasó bajo una farola y no se inmutó cuando un par de yeguas lo miraron. Una ladeó la cabeza, como si intentara ubicarlo. Él no respondió, solo un sutil asentimiento antes de seguir adelante. Que siguieran intrigados. Que se alejaran. La música subía de volumen a cada paso. El bajo característico de Vinyl resonaba por las paredes como un latido. Ya podía oír su voz resonando desde la cabina. Prepárense, Ponyville. Nunca han oído una noche como esta. Ajustó el amuleto debajo de su capa, y su casco rozó el débil pulso mágico en su clavícula. El bajo resonó en el suelo cuando Nightshade entró al club. El espacio estaba tenuemente iluminado, con luces azules y violetas que palpitaban entre la multitud como olas. Los ponis se agrupaban cerca del frente, animando ya a los artistas locales que calentaban. Algunos aspirantes seguían afinando guitarras, ajustando micrófonos o dando vueltas nerviosos entre bastidores. Se movió a través de todo esto como una sombra en el humo. La mesa de inscripción estaba justo después de la entrada, una mesa plegable cubierta con un mantel con motas de purpurina. Un semental unicornio con expresión aburrida estaba sentado detrás, mascando chicle y prestando poca atención mientras anotaba nombres. ¿Nombre? Preguntó el semental sin levantar la vista. Solsticio dudó, solo por un segundo. Luego, Nightshade. Actuación solista. Guitarra eléctrica. El unicornio arqueó una ceja al oír el tono. Bajo, tranquilo, firme. Nada arrogante. Nada nervioso. Solo, seguro. Lo anotó. Te pillé. Estás quinto. Máximo 2 canciones. Que dure menos de 7 minutos. El público elige a las 3 mejores, Vinyl desempata. Deslizó una pequeña insignia encantada por la mesa. Ponte esto. Brillará cuando sea tu turno. Nightshade lo tomó con su magia y lo sujetó al interior de su capa, manteniéndolo mayormente oculto. Al girarse, el unicornio ladeó ligeramente la cabeza. ¿Eres nuevo? No creo haberte visto por aquí. Una pausa. Solo estaba de paso, respondió Sombra Nocturna con suavidad. Pero pensé que merecía la pena pasar por Ponyville. Les ofreció una leve sonrisa, la justa para despertar su curiosidad, y se dio la vuelta antes de que alguien pudiera preguntar más. Sus cascos apenas hacían ruido contra el suelo pulido. El suave zumbido de voces murmurantes e instrumentos de calentamiento se hacía más intenso con cada paso. Dejó solo el nombre. Y eso era exactamente lo que le gustaba. Tras bambalinas, el aire era más denso, más cálido por la anticipación, el sudor y la sutil tensión de los artistas que esperaban su oportunidad de brillar.
Las cajas de los equipos estaban apiladas en los rincones, los amplificadores zumbaban débilmente con magia, y los cascos de unicornio pasaban apresurados, revisando cables y cristales de sonido. Nightshade se deslizó entre las sombras con facilidad, con los ojos agudos bajo el borde de su capucha. Él no estaba allí solo para actuar. Él estaba allí para observar. Para evaluar la competencia. Para ver a quién creían los ponis de este pequeño pueblo que valía la pena animar. Un intérprete practicaba sus vocalizaciones, técnicamente impecables, pero sin alma. Otro rasgueaba la guitarra con pasión, pero sin control. Un trío de bailarines discutía sobre su formación, con los cascos ondeando y las crines al viento. Nightshade observó. Mesurado. Juzgado. Ninguno de ellos estaba preparado. No para lo que había planeado. Se apoyó en una columna tras bambalinas, en silencio, dejando que el caos se extendiera a su alrededor. No necesitaba hablar. Todavía no. Solo necesitaba esperar. La multitud dentro del club casi se había duplicado para cuando los últimos rayos de sol se pusieron tras los tejados de Ponyville. Luces de colores giraban perezosamente por el techo, y la música vibraba suave y constante bajo la charla. El aire vibraba de emoción, pero debajo, un murmullo de tensión. Pinkie daba saltos cerca de sus amigas, agarrando su libreta como si fuera un billete de oro. En cualquier momento, susurró, mirando a una de sus caras. En cualquier momento, ya llegará, lo presiento. Susurró para sí misma, con una sonrisa tan amplia que le rechinaron las mejillas. Es hora de la noche de revelación del semental misterioso. O al menos, encuentro cercano, episodio 2. Su cola se movía, sus rodillas temblaban, su lengua hormigueaba. No era un combo completo de Pinkiesense, pero algo parecido. Algo prometedor. Algo está pasando. Sus pupilas se dilataron mientras jadeaba. Ya está aquí. Apretaba un bloc de notas titulado Preguntas para el héroe misterioso, lleno de garabatos, flechas y conjeturas cada vez más dramáticas. Su favorita del momento. Sombra es en realidad solsticio nocturno disfrazado. Misma altura, misma magia, misma desaparición. Posiblemente un caballero dramático perdido hace mucho tiempo que solo habla en poesía y salva ponis porque sus lágrimas apagan incendios. ¿Coincidencia? Creo que no. Me debe una fiesta, dijo en voz alta, pero me conformaré con su verdadero nombre esta noche. Rareza Rarity se encontraba elegantemente de pie junto a Fluttershy en una pequeña mesa, apartada del público. Su mirada penetrante escudriñaba el escenario mientras Fluttershy removía su jugo de zanahoria en silencio. Su mesa estaba cerca de las demás, donde Applejack, Pinkie Pie y Rainbow Dash habían reservado su lugar con bebidas y bocadillos. Vinil les había prometido la mejor vista del lugar, y, fiel a su palabra, las mesas rodeaban el escenario en un semicírculo que permitía a todos ver con claridad. Los ojos de Rarity, siempre perspicaces, escudriñaban el escenario con interés casual. Su postura era relajada, pero su mirada penetrante, observando cómo se afinaban los cristales de iluminación y se probaban los micrófonos. Sin nobles. Sin patrocinadores. Bien. Esto se siente crudo, indómito. De verdad. Pero lo más importante, buscó sementales entre la multitud. O, más específicamente, un semental en particular. Alta, tranquila, educada, fuerte, no una completa rufián, pero sí misteriosa, murmuró Rarity, casi para sí misma, con un brillo curioso en los ojos. ¿Y quizá una heroína? Resopló suavemente, mirando hacia el escenario. Juro que no reconozco a ninguno de estos artistas. ¿Dónde están los ojeadores de Canterlot cuando de verdad los necesitas? Fluttershy, mientras tanto, removía lentamente su jugo de zanahoria con una pajita, con las alas bien pegadas a los costados. La aglomeración de ponis, el ritmo de la música, la sensación eléctrica en el aire, todo la hacía sentir pequeña, pero no incómoda. Se esforzaba. Y sus amigas sabían que eso importaba. Fluttershy miró a su alrededor tímidamente. Quizás aún no está en el escenario. Rarity entrecerró los ojos y escudriñó a la multitud. O quizás, se hace el normal. Se esconde a plena vista. Astuto. Muy astuto. Yo haría lo mismo. Se tocó la barbilla con un casco, y una sonrisa se dibujó lentamente. Sí, lo encontraré esta noche. Y tal vez, solo tal vez, descubra a mi próxima musa. Un semental con misterio, presencia y estilo. Ay, la inspiración prácticamente se escribe sola. Se inclinó hacia Applejack y susurró como si fuera un gran secreto. Si tiene una historia trágica y una mirada melancólica, puede que me desmaye.
Fluttershy se mantuvo cerca de Rarity mientras se abrían paso entre la vibrante multitud, con las alas bien plegadas y las orejas ligeramente dobladas con cada fuerte pulso de bajo que retumbaba desde el suelo. Todo era tan ruidoso, y brillante, y lleno de gente. Los animales le habían contado historias, susurros compartidos bajo el dosel y en madrigueras ocultas. Hablaban de una figura sombría, un semental que había llegado sigilosamente a través del bosque la noche en que Ari resultó herido. Cómo había curado la herida del gran oso con una magia suave y extraña, como el contacto de un ser querido perdido. Los animales encontraron consuelo en él. El consuelo de alguien que comprendía la pérdida, que cargaba con su propio dolor pero aún así ofrecía protección. Ángel Bunny se asomó entre sus crines, con sus patitas agarrando sus suaves mechones rosados mientras sus ojitos escudriñaba el escenario. Normalmente no le interesaban los eventos ponis, pero esta noche estaba alerta, incluso curioso. Los demás animales habían estado susurrando sobre un misterioso semental. Un protector sombrío. Uno incluso afirmaba que brillaba como un espectro de colores. Ángel no lo creía, pero estaba observando. Fluttershy exhaló suavemente, con los ojos muy abiertos mientras las luces parpadeaban sobre el escenario. ¿Crees que estará aquí?, preguntó en voz baja. ¿Ese del que tanto hablan los animales?, le preguntó a Rarity con dulzura. Rarity, con la mirada penetrante y llena de intriga, emitió un murmullo pensativo. «Ay, cariño, con todos los rumores sobre ese tal Sombra. Si no aparece, me sorprenderé». Fluttershy asintió levemente. Pero un pensamiento permaneció en su corazón. Tranquilo y pequeño. ¿Y si en realidad solo tenía miedo? Quizás no quería ser el centro de atención. Quizás, era tímido. Como ella. Había algo en esa idea que le oprimía el pecho. No de miedo, sino de reconocimiento. Entendía a los silenciosos. A los que se escabullían entre la multitud sin ser vistos. A los que ayudaban a los demás sin esperar nada a cambio. A los que preferían las sombras a los focos. No estaba segura de querer verlo, no exactamente. Pero sí quería agradecerle. Quizás solo una vez. Sin la presión de las palabras, las miradas ni las luces del escenario. Quizás podría simplemente dejarle algo. Sus mejillas se sonrojaron. Una carta, quizá. O una cesta. Algo amable. Ángel la miró, mitad curioso, mitad escéptico. Bajó la mirada tímidamente, rozando el suelo con una pezuña mientras susurraba. Muffins de zanahoria. Por si es tímido. Como yo. En su mente, ya lo imaginaba. Abandonado a la intemperie, dondequiera que se alojara, envuelto con cuidado en una tela suave y atado con una cuerda. Un pequeño lazo. Quizás con una nota. Solo 3 palabras. Gracias. Ángel parpadeó. Luego se encogió de hombros. Fluttershy sonrió levemente. Eso fue suficiente ánimo. Aguardiente de manzana. Applejack se bajó un poco el sombrero mientras se sentaba junto a sus amigas, haciendo todo lo posible por no suspirar lo suficientemente fuerte como para que Rarity la regañara. ¿De verdad creen que este tipo Shadow va a aparecer en un concurso de música?, preguntó, frunciendo el ceño bajo el ala. Su tono no era brusco, solo cansado. Agotado. No por incredulidad, sino por la inquietud persistente que le producían tantas preguntas sin respuesta. A ella no le gustaban los secretos. Nunca los había tenido. Y desde que Apple Bloom había llegado a casa conmocionada pero a salvo, murmurando algo sobre haber sido rescatada en el bosque por un semental enmascarado con una capa y alas, Applejack había quedado atrapada en una silenciosa tormenta de gratitud y sospecha. Cada vez que intentaba sentirse agradecida, un pensamiento más profundo la asaltaba. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y por qué desapareció antes de que alguien pudiera siquiera darle las gracias? No dejaba de verlo en su cabeza. Una sombra con un cuerno, o alas, o ambos, que se acercaba como un fantasma y se desvanecía como humo. Sin nombre. Sin rostro. Solo un susurro. Su mandíbula se tensó. Si está aquí, murmuró, recorriendo con la mirada a la multitud que se movía, te estoy observando. Héroe o no, nadie se esconde para siempre. Su casco se hundió con más fuerza en la tierra bajo su asiento, aferrándose a algo sólido. El aire estaba cargado de música y parloteo, pero sus oídos se mantuvieron alerta. Pinkie miró hacia allí, su habitual rebote se calmó por la tensión que podía sentir irradiando a Applejack. Ella eligió ser sabia y no dijo nada. Bon Bon, agente Sweetie Drops, Bon Bon, o mejor dicho, la agente Sweetie Drops, observaba desde el otro lado del club, acurrucada en la tenue luz cerca de la pared del fondo.
Su mirada era tranquila. Su postura, despreocupada. Pero todos mis sentidos estaban muy agudos. Golpeó su casco 2 veces contra el reloj encantado que llevaba oculto bajo el puño, sutil y expertamente. El cristal parpadeó. Todavía grabando. A su lado, Lyra removía su bebida perezosamente con una pajita, y el hielo tintineaba suavemente. Tarareaba al ritmo de la música grave que retumbaba en lo alto, moviendo la cabeza suavemente al ritmo. Pony, dijo Lyra, dándole un codazo con una sonrisa. Has estado mirando fijamente a todos los ponis de aquí. ¿Otra vez dejaste el horno encendido en la tienda de dulces? Bon Bon no parpadeó. Tengo un mal presentimiento, respondió con voz apagada pero alerta. Su mirada no dejaba de moverse. Entrada principal. Puertas laterales. Cabina de sonido. Balcón. Escenario. Se detuvieron, apenas un instante, en una figura encapuchada cerca del borde de la multitud. Luego siguió adelante. Nada concluyente. Aún no. Lyra tomó un sorbo lento de su pajita, luego se inclinó más cerca, apoyando su barbilla en el hombro de Bon Bon con estilo teatral. Oh, no. Susurró dramáticamente. La yegua con la mandíbula tan fuerte tiene un mal presentimiento. Estamos perdidos. Bon Bon exhaló, apenas, y la sonrisa de Lyra se hizo más grande. Siempre te pones así cuando no te gusta el artista principal, añadió. O cuando los bocadillos son raros. O cuando alguien se comporta de forma sospechosa. O cuando alguien desafina durante el ensayo y finges que no te importa, pero veo el tic. Está en tu ojo izquierdo. Bon Bon la miró de reojo. La sonrisa de Lyra se suavizó y su voz bajó un poco. Oye. En serio. Si algo va mal, aquí estoy, ¿vale? Aunque no lo entienda. Ella golpeó suavemente su casco contra el de Bon Bon. Bon Bon lo miró fijamente un momento más de lo necesario. Luego, con un pequeño movimiento silencioso, se devolvió. Gracias, Lyra, claro, canturreó Lyra. Ahora pillemos a una estrella en plena acción y después comamos pastelitos. Eso es lo que hacen las yeguas de verdad. Bon Bon permitió el más leve esbozo de una sonrisa. Pero sus ojos nunca dejaron de mirar. Sus oídos permanecieron atentos a la multitud. La caza aún no había terminado. Una chispa, se dijo. Un movimiento, y lo sabré. La forma. El andar. El tenue brillo de la magia. Sombra. Él estuvo aquí. Él simplemente no sabía que ella lo estaba mirando. No tenía rostro, ni siquiera una pista sólida, pero tenía un presentimiento. Un presentimiento en el que había aprendido a confiar. Había entregado su primer informe ayer. Celestia no había cambiado la tarea aún, lo que significaba una cosa: seguir investigando. El concurso de esta noche estuvo lleno de ponis. Ruido. Magia. Ego. El lugar perfecto para que alguien con algo que ocultar cometiera un desliz sin querer. Se ajustó el cristal de escucha escondido en su cuello. Si estás aquí, Sombra, susurró, esta noche veré qué tan cerca puedo llegar. ¿Estás susurrando cosas geniales de espías otra vez? Lyra se acercó con una sonrisa, con las mejillas llenas de patatas fritas. Porque si es así, la próxima vez tienes que dejarme intentar algo. Algo como objetivo adquirido. Tienen bocadillos. Bon Bon parpadeó. Lentamente. Lyra le sonreía radiante. Además, conseguí servilletas extra, añadió Lyra alegremente, llevándolas como si fueran contrabando. Por si acaso decimos la verdad. Bon Bon esbozó una leve sonrisa y luego apartó la mirada y volvió a centrarse en escanear. Era casi cómico lo cerca que estaba Lyra. Lo inconsciente que estaba de las sombras que Bon Bon atravesaba a diario. Pero esta noche no se trataba de secretos entre ellos. Esta noche, se trataba de encontrarlo. Capitán cambiante desconocido, disfrazado, un semental que nadie recordaba caminaba solo al borde de la multitud. Su pelaje era gris apagado. Su melena, de un marrón suave. Sus ojos, cuidadosamente entrenados para ser lo suficientemente expresivos como para pasar desapercibidos. El cambiante disfrazado se apoyaba en una viga cerca de la mesa de refrigerios, bebiendo sidra. No necesitaba comer. Pero integrarse requería rituales. Sus ojos no parpadearon mucho. Solo escanearon. Tarde o temprano cometerás un error, pensó. No me importa qué disfraz uses. Ningún hechizo es perfecto. Rebosas magia. No eres solo un unicornio, los rumores son reales, pensó, deslizando un casco contra el borde de la nota escondida debajo de la solapa de su alforja. Había estado cazando a esta sombra desde que recibió la tarea. La reina crisálida exigía resultados.
Encuentra lo que arruinó la operación. Si es necesario, úsalo como cebo. Sus labios se curvaron ligeramente. Y esta noche, bajo estas luces, con la atención de todos en el escenario, finalmente puso los ojos en su objetivo. Y cuando lo hizo, él sabría qué traer a casa. Entonces, las puertas se abrieron de nuevo. 3 sombras cruzaron la entrada del salón de concurso, sus figuras iluminadas por el resplandor anaranjado de las farolas que parpadeaban en el exterior. La abuela Smith entró cojeando primero, con un paso lento pero tenaz, y cada paso anunciaba que no la dejarían fuera solo por su edad. Una bufanda, de costuras torcidas pero hecha con cariño, colgaba de su cuello. El diseño descolorido de la huella de un casco era, sin duda, obra de Apple Bloom de un proyecto escolar de hacía mucho tiempo. Echó un vistazo a la sala, con los labios fruncidos en una leve señal de desaprobación. Nunca se es demasiado viejo para un poco de música, refunfuñó sin dirigirse a nadie en particular. Además, alguien tiene que mantener a estas potras honestas. No se puede confiar en la purpurina y las luces del escenario para criar bien a un pony. Big Mac lo seguía, silencioso como siempre, pero firme, cargando un taburete plegable desgastado bajo una pata delantera para la abuela y masticando una ramita de heno con tanta intensidad. Sus ojos escudriñaban a la multitud con calma y soltura. Protector. Luego llegó Apple Bloom. Cassie entró tras ellos, tropezando, abriéndose paso a empujones por la puerta con mucha más emoción que coordinación. Sus cascos se movían rápido, casi nerviosos, y su mirada recorrió a la multitud como un foco intentando encontrar el foco. Ella no estaba allí por la música. Ella estaba aquí para él. Se le cortó la respiración mientras su mirada recorría el escenario, las filas de asientos, los bordes de la multitud. Por favor, quédate aquí, susurró, tan bajo que ni la abuela la oyó. Por favor, déjame verlo de nuevo, había anhelo en su pecho, sí, pero también algo más pesado. Como si esperara una prueba de que lo ocurrido en el bosque no había sido un sueño. De que el sombrío semental que la salvó no había desaparecido para siempre. Y cuando los 3 Apples se abrieron paso entre la multitud y se acomodaron cerca del frente, no eran los únicos que buscaban. Los ojos recorrieron el pasillo. Mirando. Espera. Desde las sombras cerca de la pared del fondo, un par de ojos los observaban a todos. Tranquilos, serenos e ilegibles. Nightshade no dijo nada. Él simplemente ajustó la insignia en su capa cuando comenzó a brillar débilmente. Su turno estaba llegando. Y todos estaban allí para verlo, lo supieran o no. Las luces del escenario brillaron con más intensidad. La música bajó a un ritmo suave y vibrante, y el público se movió expectante mientras la voz de Vinyl Scratch resonaba por los altavoces con esa característica alegría eléctrica que solo ella podía lograr. Muy bien, ponis. Gritó Vinyl, de pie en el centro del escenario con sus características gafas de sol magenta reflejando las luces. Hemos visto un talento increíble esta noche, pero ahora tenemos una cara nueva. Una ovación recorrió la multitud. El próximo artista es nuevo en Ponyville, pero déjenme decirles, ya está llamando la atención detrás del escenario. Hizo una pausa para darle más efecto y luego añadió con una sonrisa. Se apuntó como sombra nocturna. Genial, ¿verdad? Se oyeron algunos murmullos entre la multitud. Pinkie jadeó. Vinyl se inclinó un poco hacia el micrófono, bajando el tono de voz con una intriga juguetona. Pidió que lo dejaran enmascarado. Dijo que le da un poco de miedo el escenario y que cubrirse la cara le ayuda a concentrarse. Lo entiendo. La música se trata del corazón, no de los titulares. Rarity ladeó la cabeza. Oh, misterioso. Applejack entrecerró los ojos. Eso sí que es sospechoso. Vinyl sonrió ampliamente. Así que este es el trato, Ponyville. Sin fotos, sin preguntas, solo vibra. Deja que la música hable por sí sola. Lanzó un casco a un lado. Un aplauso para, sombra nocturna. Las luces se atenuaron. La multitud se giró. Y desde un costado del escenario, bajo una sencilla capa y capucha gris, apareció ante la vista. Calma. Silencioso. Una guitarra eléctrica negra flotaba a su lado, brillando bajo los focos. El club quedó en silencio. Nightshade estaba solo en el centro del escenario, con la guitarra flotando a su lado en su magia y la capucha de su sencilla capa gris proyectando su rostro en una media sombra. Luego tocó la primera nota. Un acorde grave y evocador recorrió la habitación como una brisa antes de una tormenta. Los cristales de sonido encantados incrustados en el techo vibraron con su magia, creando una suave armonía tras su voz, elevándola como alas. Y comenzó a cantar.
La primera nota salió de la guitarra de Sombra Nocturna. No solo tocada, sino dominada. Con un elegante toque de su instrumento, un sutil pulso de magia brilló en el aire, y uno a uno, los instrumentos comenzaron a flotar a su alrededor, rasgueando y tocando por sí solos. El ritmo constante de un tambor se apoderó de él, los platillos resonaban sin que nadie se acercara. Un bajo resonaba suavemente, sus cuerdas vibraban como un latido. Las notas de un teclado fluían en arcos etéreos, llenando la sala con una melodía cautivadora. No solo actuaba. Estaba convocando una sinfonía, una orquesta unida por su voluntad. Verso 1. En un mundo donde encuentro consuelo, su voz era baja, suave y resonante. Una extraña mezcla de tristeza y fortaleza que inmediatamente tocaba las fibras del corazón. ¿Estoy perdido o estoy justo donde debería estar? Todos los ponis de la sala se inclinaron hacia adelante. El silencio repentino fue como la calma antes de la tormenta. Incluso Vinil, detrás de la cabina del DJ, ladeó la cabeza. Había algo familiar en esa voz. Las orejas de Pinkie se enderezaron. Sus ojos se abrieron cuando una sacudida de reconocimiento la golpeó como un trueno. Esa voz, es suya. Su corazón dio un vuelco. Sus cascos se aferraron a su lugar. Su mente, normalmente una maraña de diversión y glaseado, ahora corría, conectando hilos demasiado enredados para cualquier otra pony. Sombra, el misterioso pony que le había salvado la vida. Solsticio Nocturno, el extraño y talentoso semental que había estado persiguiendo desde el momento en que apareció en Ponyville. Y ahora, Sombra Nocturna. La voz era la misma. Exactamente la misma. Se le cayó la mandíbula al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Solsticio era Sombra, eso ya lo sabía. Pero Sombra Nocturna es Sombra. 3 nombres. 3 máscaras. Pero detrás de ellos, solo un semental. Y de alguna manera, su sentido Pinkie lo sabía. Siempre le decía que él estaría allí. Le susurraba a cada paso, atrayéndola hacia este momento. Su pecho subía y bajaba, sus ojos estaban fijos en la figura mientras la magia crepitaba a su alrededor. «Eres él», susurró. Y su peso se asentó en ella como una piedra en la masa de un pastel. «Es un lugar donde encontré un propósito, nadie sabe lo que hay en la superficie. Me llevaré hasta que lo vea». Bon Bon, sentada al fondo, frunció el ceño mientras escuchaba atentamente. Había un dominio de la voz, una complejidad que no esperaba. Se dio cuenta, no era una concursante cualquiera. En cada momento, me ponen a prueba, estoy demostrando que puedo hacerlo bien por mi cuenta, bien, pero ten por seguro que si tu mundo se derrumba, yo seré el primero en dar un paso al frente. Los ojos de Rarity brillaron con admiración, atrapados en la cruda honestidad debajo de la mística. La mandíbula de Applejack se tensó, la sospecha y el respeto a regañadientes luchaban en su rostro. Fluttershy presionó un casco contra su pecho, sus suaves ojos brillaban. Nunca te daré la espalda incluso si este mundo consume lo que queda de mí, eres mi realidad, conquistaré las amenazas que enfrentas incluso si este mundo consume lo que queda de mí, eres mi realidad, y entonces, al desvanecerse la primera estrofa en el estribillo, el cuerno de Sombra Nocturna latió suavemente, no al compás del ritmo, sino con un sonido más profundo y antiguo. Un resplandor tenue y luminoso lo envolvió, rozando el aire como una respiración contenida demasiado tiempo. La multitud observaba en un silencio atónito. A su lado, el espacio temblaba. Al principio, fue solo un destello, una silueta tejida con luz de estrellas y sonido. Entonces apareció una yegua, radiante y grácil, con su pelaje brillando como la niebla de la luna, sus ojos brillando con una emoción inconcebible. Su rostro no le resultaba familiar. Pero no a él. Algo en lo profundo del pecho de Nightshade se retorció. No, no podría ser. Él no lanzó este hechizo. Se acercó al micrófono, no como una proyección, sino como si tuviera peso. Pensamiento. Recuerdos. Y luego, cantó. Verso 2, voz de Mare, Amalee, llévate este mundo que nos rodea, cada cicatriz que se desvanece con tu toque, estoy donde debo estar finalmente, lo veo tan claro y me gustaría vivir mi vida aquí a tu lado, pase lo que pase. La multitud guardó silencio, conmovida no solo por la música, sino por la profunda intimidad que se desplegaba ante ellos. Para algunos, fue un homenaje conmovedor. Para otros, una revelación. Los ojos de Vinil se abrieron detrás de sus gafas de sol, sintiendo el peso detrás de cada letra. Los ojos de Sombra Nocturna se abrieron de par en par. Intentó no mirar fijamente, pero la voz, era ella. No el sonido, no exactamente. Pero la forma en que lo miró. La forma en que ella sonreía. Su corazón tropezó.
Su magia flaqueó. Él no la había convocado. Al menos, no a propósito. Estribillo, Marry Nightshade, Amale y Divide Music, si te vas, te seguiré, luchando por el mañana pero prométeme que no irás sola porque ahora y para siempre, lo perseguiremos juntos no quiero enfrentar este mundo sola en cada momento, me pongo a prueba, estoy demostrando que podría hacerlo por mi cuenta muy bien, pero ten por seguro que si tu mundo se cae yo seré la primera en dar un paso al frente. Cada palabra que cantaba atraía más profundamente a la multitud. Pero para Nightshade, fue una agonía. Ella actuaba con vida. Como si lo recordara. Como si, todavía estuviera allí. Pero ella no era real. Solo un eco mágico. Un recuerdo de algo preciado, algo robado. Coro, Nightshade y Mare, nunca te daré la espalda. Incluso si este mundo consume lo que queda de mí, eres mi realidad, conquistaré las amenazas que enfrentas. Incluso si este mundo consume lo que queda de mí, eres mi realidad. Al sonar el puente final de la melodía, la yegua junto a Sombra Nocturna dio un paso adelante, con sus cascos ligeros como el aire en el escenario. Sus ojos brillaban, no solo con luz, sino con una especie de paz agridulce. Ella se volvió hacia él. Y sonrió. No era una sonrisa que se quedara conmigo. Era una sonrisa que decía tenías que irte. Puente, juntos, su voz suave y firme, la de él temblorosa. Te protegeré, no hay nada que yo, nada que no haría por ti. Y te protegeré, no hay nada que yo, nada que no haría por ti. Y entonces algo cambió. Su cuerno se iluminó con un tenue resplandor, sin hechizo alguno, solo intención. La magia titiló alrededor de su pecho, y de él surgió una imagen tenue. Una cinta brillante de energía, dorada y palpitante como un latido. Se lo ofreció, no a Nightshade, sino a la multitud. Para todos los que están mirando. Sus ojos los recorrieron, hasta que se posaron en Pinkie. Y se quedó allí. No por celos, no por advertencia, sino por permiso. Una ofrenda. A Pinkie se le quedó la respiración atrapada en la garganta. La yegua asintió levemente. De esos que dicen, le vendría bien una sonrisa, así que cuídalo por mí, porque yo ya no puedo. Los ojos de Sombra Nocturna se abrieron de par en par, pero no dijo nada. No podía. Él no entendió. Él no se atrevió. Coro final, juntas, las voces entrelazadas, una desvaneciéndose como el viento entre las hojas. Nunca te daré la espalda. Incluso si este mundo consume lo que queda de mí, eres mi realidad, conquistaré las amenazas que enfrentas. Incluso si este mundo consume lo que queda de mí, eres mi realidad, nunca te daré la espalda. Incluso si este mundo consume lo que queda de mí, eres mi realidad, conquistaré las amenazas que enfrentas. Incluso si este mundo consume lo que queda de mí, eres mi realidad. Mientras la nota final flotaba como niebla en el aire, la yegua se apartó de él, todavía sonriendo, pero su forma ya se estaba desvaneciendo. La magia se deshizo. Su melena se disolvió en luz. Su cuerpo se fracturó como un cristal en el agua. Su mirada se detuvo en Pinkie. Su figura resplandeció, sus contornos se difuminaron como la llama de una vela atrapada en una suave brisa. Los vibrantes colores de su melena comenzaron a desmoronarse, hebras de luz flotando hacia arriba como volutas de humo disolviéndose en el cielo nocturno. Sus ojos, antes brillantes y profundos, se suavizaron, perdiendo su nitidez como si estuvieran atrapados en un sueño lento y profundo. La magia que la mantenía unida vaciló, titilando como una estrella moribunda, frágil y fugaz. Su cuerpo se quebró suavemente, como un cristal resbalando bajo el agua ondulante. Cada fragmento se derritió antes de caer. Entonces, justo antes de que el último resplandor se desvaneciera, se volvió hacia él una última vez, con la mirada firme, llena de todas las palabras que no podía decir en voz alta. Y ella le dio la sonrisa más grande que pudo. Tierno. Lleno de calidez. Una despedida silenciosa. Entonces, desaparecido. La multitud estaba quieta. Sin aliento. Pero Nightshade se quedó congelado. Lo único que quería, era acercarse. Para abrazarla. Solo una vez más. Para atraerla hacia sus cascos y no soltarla jamás. Pero no pudo. No delante de esta multitud. No en este escenario. No mientras la ilusión se desvanecía y todos los ponis miraban asombrados, e incluso aplaudiendo. Y así se quedó allí. Obligado a contenerse. Para reprimir el dolor que subía a su garganta. Enterrar el dolor que gritaba por cada rincón de su corazón. Mientras estaba dentro, él se hizo añicos junto a ella. De repente, la multitud estalló. En aplausos de todo tipo. Lágrimas. Asombro. Diversión y mucho más. Los demás, sin embargo, lo sintieron.
La forma en que la yegua lo miraba. Todos lo sintieron. A Pinkie le oprimía el pecho. Fluttershy ni siquiera se había dado cuenta de que Ángel Bunny le sujetaba la oreja para consolarse. El rímel de Rarity había empezado a correrse, y a ella ni siquiera le importó. Applejack miraba fijamente el escenario como si viera un fantasma. El casco de Bonbon temblaba ligeramente bajo la mesa, oculto a la vista. Ángel Bunny había estado quieto todo el tiempo. Sentado en la suave cuna de la melena de Fluttershy, con sus pequeñas patas enredadas en sus mechones color pastel, había mirado el escenario sin parpadear. No fue su intención. Al principio, era solo otro lugar ruidoso. Otra de esas extrañas reuniones de ponis donde las luces destellaban y la música le hacía vibrar el pelaje. Pero cuando subió al escenario, cuando Nightshade tocó esa primera nota, las orejas de Ángel se erizaron. Él lo vio. No la yegua de la ilusión, no al principio. Pero él. El semental. El parpadeo justo debajo de su piel. Para los ponis, probablemente se parecía a cualquier otro artista. Un poco misterioso. Un poco melancólico. Un poco triste. Pero los ojos de Ángel eran más agudos que eso. Él vio los colores. No solo en la música, aunque los acordes iluminaban el escenario como ondas en el agua, sino en el propio Nightshade. Tras la capa. Bajo el pelaje. Envuelto en lo profundo de su pecho, latiendo con cada latido, un alma. Un caso extraño. Una hermosa. Brillaba como la luz de las estrellas a través de cristales rotos, arremolinándose en colores para los que Ángel ni siquiera tenía nombre. Todos a la vez. Como la luz del sol vista bajo el agua. Como fuego que no quema. La respiración de Ángel se detuvo, solo por un segundo. Porque recordó ese resplandor. Era la misma luz de la que habían hablado los animales. El que consoló a Harry cuando sangraba. El que hizo a los zorros valientes, a los tejones mansos, e incluso a los Everfree en silencio para escuchar. Este era él. El que llamaban sombra. El protector. Aquel sobre el que susurraban los pájaros de Fluttershy cuando creían que ella no estaba escuchando. La pequeña patita de Ángel aflojó lentamente su agarre. Miró hacia abajo, a través de la multitud, y luego hacia el rostro de Fluttershy. Tenía los ojos vidriosos. Su boca se entreabrió ligeramente. Ella también lo sintió, pero aún no sabía cómo expresarlo. Pero Ángel lo hizo. Ese semental, quienquiera que fuese, tenía luz dentro, y la llevaba como si le doliera. Todos estaban sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Todos, desde la multitud hasta las vigas, subidos a la ola de aplausos y asombro. Pero incluso con todos los aplausos, toda la maravilla, Nightshade no lo sintió. No precisamente. Él no podía moverse. No después de lo que vio. No después de que ella lo entregó. Con amor. Nightshade no se movió. Se quedó en el centro del escenario como una estatua tallada en el dolor y las llamas, con el pecho subiendo y bajando como si acabara de despertar de un sueño que dolía más que la realidad. La magia alrededor de su cuerno se apagó con un último suspiro entrecortado. Su mirada permaneció fija donde ella había estado. La habitación estaba en silencio. La guitarra aún brillaba débilmente a su lado y su capa permanecía inmóvil a pesar del silencio que caía sobre la habitación. Se sintió vacío. Sombra nocturna ya estaba girando. Ya se movía. La luz del foco iluminó los bordes de su melena mientras se tambaleaba desde el centro del escenario, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos, no por orgullo, sino por algo más frágil. Algo se rompió. Y siguió caminando, desapareciendo silenciosamente entre las sombras tras bambalinas. Lo único que quedó fue el silencio, entonces, ejem. Una sola voz rompió el silencio. Vinyl Scratch, aún de pie al borde del escenario, se había quitado las gafas de sol, no por necesidad, sino por respeto. Sus ojos brillaban levemente con lágrimas contenidas, aunque su sonrisa aún intentaba hacer su trabajo. Con un gesto de magia, encendió el micrófono. Uf, murmuró, con el micrófono aún apagado. Y entonces, clic. Bueno, todos siguen respirando. Unas risas entre dientes, incómodas. Nerviosas. Agradecidas por la liberación. Vinyl miró a Sombra Nocturna, quien se había retirado de nuevo a un segundo plano, silenciosa e indescifrable. Hizo un leve gesto de asentimiento, no de agradecimiento, sino de comprensión. Luego se volvió hacia la multitud. Eso, fue algo fuera de lo común. He puesto un montón de canciones y oído un montón de voces, pero lo que acabamos de ver era un alma gritando en armonía. Más murmullos. Emocionales. Incluso algunos sollozos.
Vinil respiró hondo y recuperó su característica energía en su voz, aunque ni siquiera ella pudo ocultar la suavidad que ahora se entretejía en ella. Bien, ponis. Ya saben qué hora es. Es hora de votar. Cada artista lo ha dado todo esta noche. Pero ahora les toca a ustedes decidir quién los hizo bailar, quién los hizo sentir y quién los dejó con escalofríos. Ella tocó el dispositivo de cristal que flotaba a su lado. La votación está abierta. Elige a tu favorito y recuerda, esta noche no se trata solo de ostentación. Se trata de fuego. De verdad. ¿De quiénes dejaron huella? Ella se detuvo solo un momento más. Y seamos realistas. Alguien definitivamente acaba de reescribir las reglas. Luego encendió nuevamente las luces, bañando el escenario de color. Tienes 5 minutos, Ponyville. Hagámoslo. Vinil dejó el micrófono y salió corriendo hacia el backstage. Entre la multitud, 5 yeguas se quedaron congeladas. Rarity parpadeó lentamente, con una pata delantera medio levantada hasta el pecho. Contuvo la respiración al susurrar. Eso fue amor, eso no fue un hechizo, fue dolor. Y lo vi en sus ojos. Se giró hacia los demás, con la voz normalmente serena ahora temblorosa. No estaba actuando. Estaba recordando. A su lado, Applejack llevaba el sombrero bajado, ocultándole los ojos. Tenía la mandíbula apretada. Eso no fue solo un truco de Pony, murmuró. Ese semental lleva algo de verdad. Algo pesado. Su mirada se desvió hacia Pinkie. Y creo que es algo que se está esforzando mucho por soltar. Fluttershy no dijo nada al principio. Simplemente se secó las mejillas, con la mirada fija en el lugar donde había estado la yegua mágica. Lo amaba, susurró finalmente, apenas audible. Lo dejó ir porque lo amaba. Rainbow Dash, normalmente la primera en burlarse o llamar cursi a las cosas, ni siquiera pestañeó. Sus alas estaban tensas, pegadas a sus costados. Bueno, eso fue, pesado, murmuró. O sea, ¿quién era ella? ¿Quién es él? Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Ella odiaba llorar en público. Pero ni siquiera ella fue inmune al escalofrío que dejó aquella actuación. Y luego estaba Pinkie Pie. Ella permaneció rígida y completamente inmóvil. Su melena no se había aplanado del todo, pero sí se había deshilachado. Como si le hubieran apretado demasiado el corazón, como si lo hubieran estirado más allá de la alegría hacia algo más profundo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y sus labios se movían en silencio. Él se estaba despidiendo, susurró finalmente. Todos se giraron hacia ella. Pinkie miró fijamente el escenario, donde Sombra Nocturna no se había movido desde que la ilusión desapareció. Su cola se movió levemente. Una ondulación incierta que no era una advertencia del sentido Pinkie, sino algo extraño. Algo que no podía explicar. Esa yegua, me miró, dijo Pinkie. Como si me estuviera diciendo algo. Como si quisiera que, ella no terminó la frase. No pudo. Rarity le tocó suavemente el hombro. Applejack no habló, pero se acercó más. Fluttershy le rozó el costado suavemente, y Rainbow apartó la mirada, tragando saliva con dificultad. No lo entendieron completamente. Pero algo acababa de cambiar. Y los 5 lo sintieron. Lejos de la multitud principal, acurrucado en las sombras cerca de la parte trasera del club, Bon Bon observaba con la quietud de un depredador. Ella no había parpadeado ni una vez. Sus ojos no lo habían abandonado, ni desde el momento en que empezó la música, ni siquiera cuando la ilusión apareció junto a él y robó el aliento de la sala. Ni cuando desapareció tras bambalinas. El brillo de su cuerno. El brillo de sus cascos. La forma en que la ilusión cantaba en perfecta armonía con él. No solo una ilusión. No. Esto era algo más. A Bon Bon se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Proyección de eco del alma. Ella lo susurró en voz baja, entrecerrando los ojos. Unión de ecos, mezclada con la creación de recuerdos ambientales y la creación de canciones únicas. Eso es, magia olvidada. Prohibida. Resonancia emocional reconstruida. Su voz era hielo. Golpeó 2 veces con el casco la parte inferior de su reloj. El cristal encantado brilló, aún grabando. Este no es un hechizo que se encuentre en los archivos de Canterlot. Es de la época anterior al colapso. Antigua magia de guerra de unicornios. Algunas cosas rozan la nigromancia. A su lado, Lyra parpadeó. «Guau. ¿Estás bien, Bon Bon?» Bon Bon no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el lugar donde Nightshade estuvo por última vez.
El semental que invocó un recuerdo viviente de un dolor y un amor tan poderoso que hizo que los lanzadores de hechizos entrenados se congelaran a mitad de sus pensamientos. Había conjurado un ser mágico completamente autónomo, no limitado por la ilusión, sino por la memoria y la emoción. Eso no fue un espectáculo, murmuró Bonbon. Estaba sangrando. Solo que sin hacer mucho ruido. Donde nadie pudiera verlo. Sus ojos se dirigieron hacia Pinkie entre la multitud, todavía congelados. Hacia Rarity, conmocionada. Hacia el resto de la audiencia. Creen que es una trágica exhibición romántica. Pero yo sé que no es así. Ella miró hacia el escenario donde estaba Nightshade, el brillo del hechizo dejó atrás un silencio fantasmal. Está entrenado, dijo rotundamente. Ilusionista de combate, posiblemente militar. Quizás incluso con un nivel de control puro de clase celestia. Bajó la voz y jadeó. Esto no fue un accidente. Quería que viéramos esto. Ella bajó la mirada hacia el cristal grabador y su pulso se aceleró. No se usan hechizos así sin querer decir algo. Quería que lo recordaran. Oh. Hizo una pausa, con el rostro endurecido, quería distraernos. Un destello rojo brilló en el otro extremo de la multitud. Magia de sombras que todavía se aferraba débilmente al escenario. Bonbon frunció el ceño. Tienes 3 nombres, ¿verdad? Susurró para sí misma. 3 caras. Pero solo una verdad. Y voy a encontrarla. Sus ojos se entrecerraron nuevamente. No eres solo un héroe. Eres una tormenta envuelta en silencio. ¿Y las tormentas? Siempre vuelven. El capitán cambiante, disfrazado, en el fondo del lugar, envuelto en la ilusión de normalidad, el capitán cambiante permanecía inmóvil. Su disfraz parpadeaba levemente en los bordes mientras la presión emocional de la actuación lo agobiaba. No se había movido desde que empezó la música. Ni una sola vez. Sus ojos estaban fijos en el escenario, en el semental al que los ponis llamaban sombra nocturna. Un artista, pensaron. Una cara nueva en Ponyville. Pero el capitán lo sabía mejor. Conocía el peso del dolor cuando espesaba el aire como la niebla. Conocía el eco del amor cuando se desvanecía, cuando se convertía en algo desesperado y decadente. Y sobre todo, conocía la mirada en los ojos de un guerrero cuando revivía lo único que no podía salvar. Esa ilusión, la yegua que cantaba con él, no era ningún truco. Era una herida. Ecoliga, murmuró en la antigua lengua de los cambiantes, casi en voz baja. De esos que se extraen de la memoria. O del desamor. Lo había visto una vez antes. Hace mucho tiempo, antes de la caída de las primeras colmenas, cuando la madre de la reina Chrysalis, la última matriarca real verdadera de su especie, murió protegiendo el núcleo de la colmena de una brecha de las antiguas fuerzas de Celestia. En aquel entonces, solo era un zángano, pero recordaba el duelo que se extendía como veneno. Las canciones cantadas en túneles huecos. Los ecos que los chamanes conjuraron para revivir sus últimas palabras. Este semental en el escenario no era un chamán, pero el efecto era el mismo. No está lanzando, susurró el capitán. Está recordando. Los ojos de la ilusión se habían movido con un propósito. Miraron a la multitud. Miraron a la rosada, la yegua saltarina con el corazón demasiado grande. La está dejando ir, se dio cuenta. Golpeó más fuerte de lo esperado. El capitán había visto el amor. Lo había drenado. Lo había convertido en un arma. Pero este no era un pozo del cual sacar agua. Esto fue un sacrificio. Su casco camuflado golpeó el suelo una vez. Un antiguo ritual de los cambiantes, una silenciosa señal de respeto. No por sombra nocturna. Sino por la yegua que lo había amado lo suficiente como para hacerse a un lado. Lo entregó, pensó. Para que pudiera vivir. Su disfraz se movió otra vez. Y sus ojos se entrecerraron. Porque debajo de toda esa emoción, de toda esa belleza cruda y sangrante, había algo más. Algo que podía oler más que sentir. Fuerza. Estaba escondido, pero estaba allí. Controlado. Frío. Demasiado frío para alguien que canta sobre la eternidad. Este no es solo un bardo afligido, pensó el capitán con tristeza. Es un guerrero. Uno destrozado. Miró alrededor de la habitación, sus ojos se dirigieron hacia Bonbon. Atentos, concentrados, ya observando. Entonces Pinkie se dirigió a él, con los ojos muy abiertos y el corazón abierto. Y el resto de la multitud, cautivada. La tapadera es perfecta, susurró el capitán. Demasiado perfecta. Y entonces, bajo las tablas del suelo de sus sentidos, él lo sintió. Una onda, un pulso, como otra versión de él, observándome.
Sombra, gruñó. Te encontré. Abajo, entre la multitud, cerca del lado izquierdo del escenario, donde la luz parpadeaba cálida y dorada, la familia Apple permanecía en un silencio atónito. Apple Bloom no parpadeó. Ella apenas respiraba. La música la había envuelto como una manta, hecha de dolor, esperanza y algo más antiguo que las palabras. Le dolía el pecho, pero no podía explicar por qué. No conocía al semental que cantaba. No reconoció a la yegua mágica que había aparecido a su lado. Pero cuando cantaron juntos, ella lo sintió. Era como si sus corazones hablaran. No con palabras, sino con todo lo que los ponis no dicen en voz alta. Tenía las orejas dobladas hacia atrás. Había algo en la forma en que la yegua miraba a la multitud, en cómo miraba a Pinkie Pie y luego, lentamente, a Nightshade. Se estaba despidiendo, susurró Apple Bloom. Pero no quería. A su lado, Big Mac permanecía inmóvil como una piedra. Su gran figura siempre pareció inquebrantable, pero ahora tenía el ceño fruncido. Los labios, apretados. Los ojos, húmedos. Observó toda la actuación sin pestañear, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada nota, cada eco de la voz de la ilusión, sonaba como si viniera de un lugar que había enterrado hacía mucho tiempo. Eso es lo que parece, murmuró finalmente, tan bajo que casi era un gruñido. Cuando alguien te quiere, pero sabe que debe dejarte ir. No dijo más. No tenía por qué hacerlo. Y la abuela Smith, sentada en un banco de madera justo detrás de ellos, se secaba los ojos con un pañuelo de cuadros. Había visto muchas historias de amor, tanto las que florecieron como las que ardieron. Pero esto era raro, tus padres cantaban así, dijo en voz baja. Su voz temblaba al recordarlo. No con magia ni con cuernos, claro. Solo, con la forma en que se miraban cuando creían que nadie más los veía. Dobló la tela nuevamente dentro de su casco y miró fijamente el brillo que se desvanecía donde la ilusión había desaparecido. Esa yegua amaba a ese semental con todo su ser. Que se fuera con una sonrisa, para que pudiera encontrar la felicidad sin ella. Ese es un tipo de amor que la mayoría de los ponis nunca reciben. La mayoría no son lo suficientemente valientes para amar tan profundamente. Apple Bloom sorbió por la nariz. Big Mac bajó la mirada. Y por un momento, los tres se quedaron allí parados. Escuchando el eco del silencio. Sintiéndolo. Recordando. Y me preguntaba, ¿quién era realmente esta sombra nocturna para albergar un amor tan profundo que hacía cantar a los fantasmas? Entre bastidores, momentos después de la actuación el backstage estaba oscuro y silencioso, demasiado silencioso. Los hechizos de insonorización cumplieron su función. Afuera, los aplausos apagados de la multitud se desvanecieron en un eco lejano y evocador. Sombra nocturna atravesó la cortina a trompicones, con los cascos torpes e inseguros por primera vez esa noche. Casi se desplomó contra la pared, y su guitarra se le resbaló de la espalda con un suave golpe al caer al suelo. Su pecho subía y bajaba como un fuelle roto. Su cuerno chispeaba, una vez, luego otra, inestable, latiendo con una furia incontenible. ¿Qué demonios fue eso? Susurró con voz temblorosa. No había tenido intención de convocarla. Él ni siquiera sabía cómo. Esa ilusión, no, esa yegua. La forma en que lo miraba. La forma en que cantaba. La forma en que le sonreía a Pinkie. Eso no fue solo un recuerdo. No fue solo magia. Sus rodillas se doblaron y se deslizó por la pared hasta el suelo frío, cubriéndose la cara con ambos cascos. ¿Por qué lo sentí tan real? ¿Por qué lo sentí como ella? Aún podía sentir la calidez de su voz en sus oídos. No grabada. No imaginada. Sentida. Y la forma en que lo entregó al final, como un padre que ofrece a un hijo, como una esposa que da su bendición para volver a amar, fue demasiado. Casi gritó. Pero el sollozo se le quedó atrapado en la garganta y se enredó allí como una trampa. Él no lloró. Aún no. Pero el agrietamiento en su interior había comenzado. Justo más allá de la cortina, Vinyl Scratch trotaba rápidamente alrededor de los estuches de equipos, con sus gafas de sol subidas hasta su cabeza por una vez, revelando unos ojos muy abiertos y preocupados. Knight? Gritó, con la voz más baja y suave de lo habitual. ¿Estás bien, semental? Eso fue, su voz se fue apagando. No encontraba la palabra. Algo. Pero cuando pasó el divisor, él se había ido. El aire donde había estado todavía estaba cálido. Un destello de magia que se desvanecía, un velo silencioso, era todo lo que quedaba. Vinyl parpadeó y luego frunció el ceño, escaneando las sombras. Simplemente desapareció, murmuró.
Y no eran solo nervios en el escenario. No. Había visto a artistas antes y después de los conciertos, con sus altibajos. Pero esto no eran nervios. Esto fue dolor. Ella se acercó a la pared donde había caído su guitarra, pero esta también había desaparecido. Desapareció como él. ¿Quién demonios eres realmente, sombra nocturna? Ella miró hacia el techo, hacia las vigas, donde las sombras bailaban. Y en algún lugar, un corazón se rompía en silencio.